El foco político ha estado en la rueda de prensa dada por la exmilitante socialista Leire Díez, en la que ofrecía explicaciones tras las filtraciones de los audios en los que pedía información comprometedora sobre miembros de la UCO cuando pasaba esto. Se lo contábamos en directo en este Buenos Días Canarias. El supuesto cabecilla de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama, irrumpía por sorpresa, indignado y prácticamente fuera de sí, acusándola de estar riéndose de todo el mundo con sus explicaciones. Díez aseguró que no es ni fontanera ni cobarde y que sus grabaciones corresponden a un trabajo de investigación para un libro que está llevando a cabo como periodista. Mucha expectación para las explicaciones de una simple exmilitante del PSOE. Así se presentaba Leire Díez ante los medios. Ni fontanera ni cobarde. Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. Pero poco más ha podido explicar. Aldama, presunto cabecilla de la trama Koldo, reventaba la rueda de prensa. Gracias. Se está riendo de todo el mundo. Este señor que ha venido aquí es una sinvergüenza. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Todo el mundo ha visto lo que ha visto y saque sus propias conclusiones de alguien que no es militante del partido, de una conferencia de prensa donde se levanta alguien que está en una situación procesal compleja porque ha estado imputado en la cárcel y demás, y que los españoles que ven esas imágenes saquen sus propias conclusiones. Lo que ha pasado esta mañana en Madrid no es ni siquiera un circo, por más que lo parezca. No hay que tomárselo a broma. Lo de hoy es una señal más de que el Partido Socialista está en caída libre. Estamos ante el penúltimo capítulo del dantesco espectáculo protagonizado por el Gobierno de España, ante el cual únicamente podemos sentir vergüenza. La corrupción y los esperpentos no son compatibles con la democracia. Y creo que ha llegado el momento de dar explicaciones con mucha serenidad. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, reclama adelanto de las elecciones generales. Vamos a analizar lo ocurrido y las consecuencias políticas que tiene, y lo hacemos esta mañana con el politólogo José Adrián García Rojas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y con Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional, abogado. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Estábamos en directo en este Buenos Días Canarias, ¿no?, contando, retransmitiendo la rueda de prensa de Leire Díez, cuando de repente todo saltó por los aires. ¿Ustedes qué pensaron como profesionales de lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo puede afectar esto a la política de nuestro país? Gerardo, empezamos por ti. La verdad es que hace tiempo que los filtros de lo que parece creíble o increíble en la realidad han saltado por los aires. Situaciones que nos parecen imposibles de darse dentro de lo que es la vida institucional y política ya se tienen que aceptar, porque no es el primero y seguramente no será el último, y parece que el estilo propio del reality show ha llegado a la vida política y a las instituciones, lo cual es un signo más de cierta decadencia que puede generar el peligroso efecto de ahondar en la desafección política de la ciudadanía hacia su clase política y, lo que es peor, sus instituciones. El Parlamento ha perdido el protagonismo que tenía. Yo siempre he hablado de que hay un centro de gravedad que ha pasado del Parlamento al Ejecutivo. Parece que ahora incluso del Ejecutivo a las sedes de los partidos. Y la verdad es que estamos asistiendo a una serie de cambios que en algunos casos nosotros los profesores llamamos mutaciones constitucionales, que no son nada, son muy preocupantes. ¿Lo ves igual? ¿Lo ves así? Sí, yo creo que ayer lo que se produjo era una intervención que tenía esta señora, con poco respeto, por cierto, por su profesión, porque no admitía preguntas, esa profesión en la que no era prácticamente una desconocida, y se le contraprogramó. Yo creo que nadie tenía previsto, empezando por ella, evidentemente, la cara de sorpresa, lo que ocurría. Porque hoy estamos hablando, yo creo que más de lo que... ¿Y esto qué indica? Aparte de todo lo que ha dicho, que suscribo, Gerardo, si analizamos los problemas que han surgido en los partidos, llega un momento que no hay control posible. Por mucho que lo quieras encauzar, te va a saltar un caldero por otro sitio con una noticia nueva. Y lo que es preocupante, como decía Gerardo, es la desafección que crea la imagen institucional
que yo creo que está absolutamente deteriorada y que va a costar mucho volver a construirla o reconstruirla, quizás sea la palabra más correcta, ¿no? Entonces yo creo que bueno, la verdad es que sí suena muy español, ¿no? Yo siempre digo que el pueblo español ve el abismo, y los que tenemos vértigo solemos tirar para atrás, pero al español le gusta tirarse sin saber lo que hay debajo. Pero yendo un paso más después de lo ocurrido y ver lo que pasó, ¿no? Que nos sorprendió a todos, ver a una ex militante dando explicaciones de por qué ella pues se da de baja del Partido Socialista, por qué ella estaba haciendo un trabajo de investigación justifica y que por eso estaba investigando a miembros de la Guardia Civil, bueno, ofreciendo a cambio pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. ¿Cómo lo ven? Vamos por partes. No soy periodista, no sé cómo se suele... Yo sí, y eso está en contra de nuestro código de no sé cómo se suele investigar desde el punto de vista periodístico. Ofreciendo acuerdos con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado, ¿no? Lo que se ha escuchado en algunos audios creo que no casa de ninguna manera con la explicación que se pretende dar. Y ahí nuevamente entramos en el farragoso mundo de los bulos y de las falsas informaciones, de las manipulaciones y de cómo en ocasiones se quiere negar la evidencia. Y bueno, yo creo que estamos asistiendo a una nueva negación de lo evidente. ¿Cuál es el problema? Que pues hay muchos sectores que suscriben esa negación de lo evidente como única manera de intentar que no les salpique todo esto. Creo que la verdad, en algunas ocasiones los dirigentes de los partidos, incluso la ciudadanía que defiende a un partido, actúa como un hooligan de un equipo de fútbol que es imposible de ver nada crítico en su partido. Y desde esa perspectiva es muy difícil avanzar. Sí, pero el Partido Socialista se desvincula de lo que ha hecho Leire. Intenta desvincularse. Yo creo que lo tiene bastante fastidiado. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que lo tiene bien fastidiado porque ha intentado encauzar, vamos a ver, son sospechas. Esta señora fue allí, se llegó al acuerdo, lo plantearía ella o se lo plantearon, de una salida que en otros casos, por cierto, con cosas bastante menores, han sido bastante más taxativos, ¿no?, en cuanto a la respuesta. Pero claro, es que es lo que yo decía, estos problemas llega un momento que es muy difícil encauzarlos, por no decir imposibles, y que cuanto menos te lo esperas, te va a salir por otro lado. Entonces yo creo que en la desvinculación habrá un sector que se la cree y habrá otro sector que no se la cree. Pero si atendemos a los datos en concreto, hombre, esta señora, las explicaciones que da no convencen. No convencen para nada. No convencen, yo creo que ni siquiera la convencen a ella, ¿no? Por mucho interés que le ponga. Bueno, la actitud del famoso empresario que el día antes estuvo por todas las televisiones y estaba con una cierta convicción en lo que decía, estalló por los aires en cuanto le pega el empujón a Aldama. O sea que es que yo creo que encauzar esto y todo lo colateral que hay a este tema va a costar mucho. Vamos a ver cómo reaccionaron en la red X, si les parece tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, después de ver lo que estamos comentando en este Buenos Días Canarias. El Partido Popular, vamos a ver enseguida esa imagen, aprovechaba esa foto que bueno ya ha sido publicada 20 veces, ¿no?, de Víctor de Aldama con Pedro Sánchez, dice el aval y el 1, ¿no? El aval es Aldama y el 1 hace alusión a Pedro Sánchez. Y por otro lado, ¿qué ha puesto en su red X el Partido Socialista? Vamos a verlo. El Partido Socialista, por su parte, dice Víctor de Aldama, imputado en el caso del Orme y en el caso hidrocarburos, entra en campaña para apoyar la candidatura de Feijóo en el próximo Congreso del Partido Popular. El aval que le faltaba. Bueno, Víctor de Aldama, ¿no?, que dijo ya verán Pedro Sánchez y Cerdán, ahí hubo una amenaza, ¿no? Dijo ya verán Pedro Sánchez lo que va a pasar, y el Partido Socialista pues ha dicho mira, Víctor de Aldama ya haciendo campaña para el próximo Congreso Nacional del Partido Popular. ¿Cómo analizan ustedes esto? La verdad es que evidentemente los partidos tienden más en mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, o sea, no tienen ninguna capacidad autocrítica, se defienden atacando al contrario, y se da la circunstancia de que en muchas ocasiones
de la misma manera que en un sistema constitucional lo normal es que la oposición controle al gobierno, existe también ahora la moda de que el gobierno controle a la oposición, generándose un clima que no es el adecuado. O sea, obviamente pueden ser rivales políticos, pueden tener desavenencias, pero incluso en las sesiones de control al Congreso, el tono en el que se hablan, las preguntas que se hacen, realmente la verdad es que el Parlamento ha perdido la esencia, no sirve para lo que debería servir. Allí no se debate, allí no se negocia, allí no se parlamenta. Es un sistema en el que se intentan atacar, en algunos casos gratuitamente, en otros casos con fundamento, pero solamente atacar sin ningún tipo de importancia respecto de los problemas de la ciudadanía, con lo cual al final yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? La desafección va a ser la que termine ganando aquí. Veo que los dos coinciden absolutamente. ¿Se puede seguir gobernando o hay que convocar elecciones? Yo diría una cosa, sí, creo que te ha faltado, donde ni siquiera el gobierno, el presidente del gobierno, que es elegido por el sistema que tenemos de canciller, ¿no?, pero ni siquiera va a dar explicaciones al Parlamento, y ni siquiera va a una de las cámaras porque resulta que la tiene en contra. A mí me parece que esto se ha roto. No somos un sistema presidencialista. Sí. Se dice que desde el 26 de abril con el apagón Pedro Sánchez no sale a dar explicaciones. Y mientras, ¿será que el apagón no solamente fue de la luz, de la corriente eléctrica, sino que era un apagón que llegaba a más ámbitos de la vida? Lo que comentabas de si esto es sostenible, al margen de la mala imagen, que la mala imagen, es difícil de reparar ya. Hay que tener en cuenta que no tenemos presupuestos generales del Estado, que no es que no tengamos, es que ni siquiera se han presentado para que se debatan, incumpliendo un mandato constitucional en el que se utiliza claramente un verbo imperativo para establecer que tienen que presentar ese proyecto de presupuestos. Luego saldrá o no, pero la obligación constitucional existe. Las repetidas pérdidas en votaciones en el Congreso de algunas de las propuestas del propio equipo de gobierno, o cómo el gobierno en ocasiones, sabiendo que va a perder, retira sus propias propuestas. Es una situación que no ayuda a que esto siga 2 años más. Y mientras, y vamos a enseñarle otra imagen, convocada una manifestación por el Partido Popular para este 8 de junio, y con este cartel que están viendo, Mafia o Democracia, o domingo 8 de junio en la Plaza de España, Madrid. José Adrián. Donde tampoco se ponen de acuerdo los que en teoría se tendrían que poner de acuerdo en ir a una manifestación, que es otro hecho que yo creo que viene a complicar todo lo que es la vida política española, ¿no? Vox claramente se ha desmarcado porque ellos tienen su lucha, porque claro, aquí es entre los dos grandes partidos fundamentalmente, meter baza es un poco difícil. Bueno, Sumar y compañía, los que apoyan al gobierno, procuran estar en una cierta discreción. Bueno, esto es el Partido Socialista, a ver si le tienen que dar una explicación. Yo no se la voy a pedir, aunque esté en el Parlamento y esté en el gobierno, pero a ver si. Pero que en el otro lado, en el otro bloque, en el bloque de la alternativa a lo que hay, claramente, ya se verá. Hay su pugna interna también. Lo organizas tú, yo no voy. Pero tú estás de acuerdo. El eslogan es muy fuerte. Sí, eso lo iba a preguntar por el eslogan rápidamente, porque quiero hablar de otro asunto antes de terminar. Mafia o democracia. El eslogan es desafortunado en tanto en cuanto volvemos a insistir. Es que tanto desde el gobierno o su bloque como desde la oposición y desde el suyo, la tendencia al ataque, la tendencia al titular transgresor, al titular llamativo pero sin una sustancia de fondo, es lo que llama. Es que estamos, Twitter o X, como se llame ahora, ha generado que el tipo de manifestación política haya cambiado a unos caracteres y hay que ser, esto es como la publicidad, es una especie de marketing en el que el mensaje realmente político es irrelevante, lo que hay que hacer es poner un mensaje llamativo,
impactante, cuanto más transgresor, incluso un poco macarra, ¿no? Lo estamos viendo, esa imagen, esa manifestación convocada. Precisamente Alberto Núñez Feijóo va a estar hoy en Las Palmas de Gran Canaria en un acto de campaña de cara a ese Congreso Nacional que se celebra entre el 4 y el 6 de junio en Madrid. Pero también quería hablar con ustedes la conferencia de presidentes, que es antes. Íbamos hablando toda la semana de la conferencia de presidentes cuando saltó lo que ocurrió ayer con esta rueda de prensa. Conferencia de presidentes, Pedro Sánchez ha mandado, y aquí la tengo, esta carta, ha mandado una carta a las comunidades autónomas proponiendo un pacto de Estado en vivienda. También ya el Partido Popular lo está cuestionando. ¿Creen que va a tener buen resultado esa conferencia de presidentes, que se van a llegar a acuerdos tal y como llega? Porque hubo conflicto en el orden del día. Al final el Gobierno ha aceptado todas las propuestas del Partido Popular de temas para debatir, que son, yo no sé si dará tiempo de tratarlo o no. ¿Cómo ven ustedes esta conferencia de presidentes? Vamos a ver, la tuvo que aceptar porque el reglamento de la conferencia de presidentes, por cierto, que tampoco es que la haya reunido durante su mandato, la ha reunido escasamente, y a mí me parece que es un instrumento importantísimo, y sin embargo no la ha reunido, ahora le viene bien y está en Cataluña y no quiere hablar de financiación. Claro, no quiere hablar de financiación por lo que hay. Bueno, pues va a tener que hablar. Pero vamos a ver lo que tiene que hablar. Y entonces saca que es verdad, ahora hay un tema estrella, que es la vivienda, tema estrella que por cierto viene de bastante atrás, de unas leyes que parece ser que no están funcionando. Esto habrá que preguntarles a las personas que entienden, pero si uno sale a la calle, o iba a decir leer el periódico, pero ahora no mira uno bueno, en las redes sociales pueden seguir también, ¿no? El periódico. Pero empiezas a mirar y claro, es insostenible el que no puedes hipotecarte y no puedes pagar un alquiler. Es decir, se están cortando. ¿Es un problema grave? Es gravísimo. ¿Tiene solución a corto plazo? No. No hay que ser inteligentísimo para saberlo. Gerardo, sí, vamos a ver. Es evidente que la coordinación y la cooperación entre administraciones hace que este tipo de encuentros, la conferencia de presidentes, sea una pieza clave para el entendimiento y el diálogo. El problema es que el entendimiento y el diálogo es imposible cuando estamos hablando de dos bloques o dos frentes que parece que se odian y en el que no hay más que reproches sin ningún tipo de actitud dialogante. Es que para dialogar y llegar a acuerdos hay que tener una conducta previa propensa a ese diálogo, a ese encuentro. No la hay. Entonces, evidentemente, es deseable un pacto de Estado en vivienda, como es deseable un pacto de Estado en educación, como es deseable un pacto de Estado en tantas cuestiones trascendentales, pero ahí yo soy pesimista, por desgracia. Yo me gustaría ser optimista, pero yo creo que no me dejan y no creo que haya acuerdos en esa conferencia de presidentes. Gerardo Pérez y José Adrián García Rojas, muchísimas gracias. Se nos pasa el tiempo rapidísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer tramo del Buenos Días Canarias, analizando algunos temas que marcan la actualidad. Que tenga un buen día. Gracias a ti. Gracias, igualmente.